en la presencia de Dios. Aquí está Jesucristo ya solemnemente expuesto. Quiero que lo vean a Él. Yo me quedo aquí al lado, véanlo a Él. Y eso es lo más importante. Y en ese Jesús está toda la Trinidad. En ese Jesús Eucaristía que está aquí, Jesús está aquí, Dios está aquí. En esa Eucaristía está presente toda la Santísima Trinidad. Hay un principio teológico que se llama el principio de perijóresis, es la palabra griega que lo explica. Perijóresis dice que donde está el Padre está en el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Hijo está en el Padre y el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo está en el Padre y el Hijo. Es todos a una y una a todos. Ese es el espíritu de familia. El primero que nos enseña a vivir el espíritu de cuerpo, el espíritu de equipo. La unión es la Santísima Trinidad. Donde está uno, están los tres. Son inseparables. Entonces aquí, a través de la presencia de Cristo sacramental, está presente Dios Padre. Y hoy nos vamos a encontrar con su amor. Y le pedimos a la tercera persona de la Trinidad que nos lleve al Padre a través del Hijo, que nos ayude hoy a conocer el amor del Padre gracias a la presencia del Hijo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Venga por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidas. Gracias por haberle dicho sí a Jesús, por haberle dicho sí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para renovar el amor y como les dije al inicio, dejarse querer, dejarse querer, dejarse querer. No sé si algunas de las que ya han tenido ejercicios conmigo, me gusta contar en este momento por aquí una anécdota de una mujer que me impactó mucho cuando la conocí. Ella se llama Filka, ella es croata, ella es una de las guías oficiales que tiene este santuario famoso que está todavía en vías de ser aprobado por la iglesia, pero ha tenido ya algún tipo como de muestras, ¿no? De parte de la Santa Sede, por ejemplo, el haber nombrado un obispo solo para Medjugorje, estoy refiriendo a Medjugorje, y hay un obispo nombrado solo para Medjugorje, ya le da una mayor, digamos, institucionalidad, y se están fomentando las peregrinaciones hacia este lugar. Entonces la iglesia todavía no se pronuncia sobre esto, tiene su tiempo, pero sí se recomienda como por lo menos un lugar de oración muy, muy bonito, muy importante. Ahí hay una mujer que se llama Filka. Ella es una de las guías, de las traductoras oficiales. Ella tiene una historia muy fuerte. Ella vivió cuando era niña la guerra de los Balcanes, ustedes lo recordarán. Esa guerra, mediados de los 90, finales de los 90, una guerra civil entre Croacia, todos los países de la antigua Yugoslavia. Bosnia, Herzegovina, Serbia. Hubo una persecución étnica, religiosa, una guerra fratricida terrible, y mucha gente sufrió por lo que es una guerra además muy cruenta, muy cruenta. Ella sufrió y fue
llevada a un campo de refugiados. Su papá, no sé exactamente qué pasó, si se fue. Creo que el Señor dejó a la mamá y a los hijos y se quedó ella con sus hermanitos, con la mamá. En fin, una persona que había sufrido mucho. Y parte de ese sufrimiento era la misma relación con su mamá. Como que, pues me imagino esos casos en los que la mamá se queda sola y tiene que hacer de mamá y de papá, y pues como que la hija no tenía muy buena relación con ella, ¿no? Y encima, pues campo de refugiados, o sea, todo lo que se puede imaginar, de perder tu casa, perder todo, y una mujer que haya sufrido mucho. Después de la guerra, ella se convierte al catolicismo porque pues de niña como que no había practicado mucho la fe. Se encuentra otra vez con el amor de Dios, empieza a sanar sus heridas, y en ese proceso de sanar heridas se da cuenta que tiene que reconciliarse con su mamá. Y entonces ella cuenta su testimonio que iba un día decidida pues a ir a buscar a su mamá, que vive todavía, la señora creo que todavía vive en una ciudad importante de ahí de la zona que se llama Mostar, que también fue muy castigada por la guerra. Y iba a Mostar a buscar a su mamá para pedirle perdón y perdonarla, porque creo que las dos se tenían que perdonar, y le costaba horrores. Sabía que lo que tenía que hacer, pero no podía. Entonces, esta mujer, Filca, se arma de valor, va, busca a su mamá, llega a su casa y la mamá se ve pues que también la estaba esperando. Y cuando llega y le dice, mamá, ya está, lo que pasó, pasó, te perdono, perdóname. Y en ese momento dice que la mamá se acercó y le dio un abrazo. Y ella explica cómo lo que pasaba en su corazón en ese momento era las ganas que tenía desde hace años de ese abrazo, pero al mismo tiempo un rechazo. O sea, como que no. O sea, la herida seguía estando ahí, ¿no? Cuando tienes esa herida, incluso cuando estás con la persona con la que se está sanando la herida, hay como una reacción interior, como decir, no. Y dice, lo que más me costó fue dejarme abrazar, dice ella. Pero bueno, ella me consta que siguió trabajando en eso, y hoy la relación con su mamá es muy bonita. Un día andaba yo con un grupo y fuimos a Mostar, y ella pues dijo, no les importa que se queden ustedes aquí, voy a ir a ver a mi mamá. Entonces, de propia iniciativa tenía ganas de ir a ver a su mamá, pero había sido ya años después. ¿Por qué les cuento esto, queridas señoras? Porque a veces nos puede pasar lo mismo con el amor de Dios. Y es muy diferente a lo que puede pasar entre una mujer y su mamá, esta muchacha y su mamá, pero a veces algo parecido, es decir, que necesitamos el amor de Dios, estamos sedientas del amor de Dios, y esas heridas que tenemos en nuestro corazón, que tenemos todos y tienen todas, esas heridas que son sobre todo heridas que nacen de las relaciones personales, son las que más duelen, y de las personas que más queremos, son las que más duelen. Pero esas heridas que necesitan ser tocadas y sanadas con amor, el primero que me quiere dar ese abrazo es Dios, y hoy estamos centrándonos en la figura de Dios Padre. Y a veces, aunque quiero y aunque me apunto a un retiro y quiero estar aquí y quiero recibir ese amor, pero de repente hay un momento donde por algún motivo tengo miedo y estoy como que a la defensiva. Entonces, este es el momento donde yo les invito, pidan la gracia a Dios nuestro Señor aquí a través de Jesucristo que está presente, para que Él nos revele el amor del Padre. Hoy queremos encontrarnos con el amor del Padre, que es tu Padre. Hoy se trata, y esta mañana la vamos a dedicar solo a eso,
a que ustedes puedan encontrarse con el amor de Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios con mayúsculas, pero que también es tu Padre. Y en eso siempre se puede crecer, en esa conciencia y en esa experiencia del amor de Dios como mi Padre. Esta es la gracia que hoy queremos pedir. Para eso les cuento un poquito el plan. No he querido poner horarios, porque quiero que sea el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que también está aquí presente, que nos vaya llevando. Pero les voy a dar un poquito una idea, tenemos que tener un plan. El plan es, vamos a empezar cada mañana, como hemos empezado hoy, a las 9 en punto, exponiendo el Santísimo Sacramento. Este retiro es de 9 a 1. Y una vez expuesto el Santísimo Sacramento, yo me quedo aquí, por eso estoy todavía con mis vestimentas, y además por respeto al Señor, que tendría que estar ahí de rodillas, tendría que estar ahí tumbado, anonadado delante de Él. Con el permiso del Señor me pongo a este lado porque Él es el primero que también quiere que yo les ayude a ustedes y a las que se están conectando. Pero estamos delante de Dios, señora. Recordemos que estamos delante de Dios. Estamos delante de Dios en un retiro para dejarnos querer por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar las mañanas así. Voy a estar predicando, yo creo que como máximo hasta las 10, como máximo, y luego les voy a dejar un tiempo de una media hora con el Señor. Quiero que tengan por lo menos una media hora antes de que me vuelva a poner aquí. Entonces va a haber 2 momentos de predicación, seguidos por 2 momentos de oración. Y el Santísimo se va a quedar aquí hasta la misa. Ustedes en esos momentos de silencio, en los que yo termine de hablar y se queden con Él, pueden perfectamente salir aquí al jardín, pasear, irse a tomar una frutita que les están poniendo algunas cositas ahí, cafecito, tecito, refrigerios, pueden salir a caminar, lo que más les ayude, o quedarse aquí con Jesús y de la mano de Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. Así que en este primer momento yo les voy a dar materia y ustedes después se quedan con Dios y se dejan guiar por Él. Volveremos, ya les diré yo a qué hora, cuando termine de hablar les diré tanto tiempo y aquí nos vemos a tal hora, otro momento igual, otro momento de oración, luego al final la celebración eucarística para concluir la mañana. Y así va a ser cada día, ¿ok? El padre José Antonio Padilla va a estar aquí disponible, no ha llegado todavía creo, pero va a estar aquí disponible para las señoras que se quieran confesar, que también es un buen momento, hoy, mañana o pasado mañana, para confesarse, y pueden poner una lista ahí para que el padre las pueda atender, o hablar, preguntarle alguna cosa. Ok, ese es el plan. Pues entonces, para la materia, ya les comenté, creo, la Biblia. Esto es lo que más van a necesitar. Empezamos ya con el Señor aquí. Queremos encontrarnos esta mañana con Dios y hoy dedicamos al amor de Dios de la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Vamos a centrar este primer momento, queridas señoras, a considerar quién es Dios. Son de esas cosas, es un retiro, pero es lo más parecido que podemos hacer cuidando las normas que nos están dando para seguirnos cuidando en este tiempo de pandemia. Es lo más parecido a unos ejercicios espirituales. Por lo tanto, los ejercicios espirituales hay que estirar, hay que renovar, hay que recordar cosas que a lo mejor ya sabemos,
pero que tienen que volver a bajar al corazón y que nos afecte, que nos toque, que nos mueva. Entonces, lo primero, vamos a detenernos. ¿Quién es Dios? Porque, señoras, ustedes están ahora mismo delante de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? A lo largo de toda la historia de la humanidad, dicen los antropólogos que aproximadamente la especie humana tiene como mínimo, parece ser 200,000 años de historia. Jesucristo vino hace 2000, pero ya tenemos historia, 200,000 años de historia. Algunos dicen que hasta 300,000, aproximadamente por ahí, 100,000 más, 100,000 menos. Pero el universo, miles de millones de años. Miles de millones de años. Y Dios ya existía. Yo les invito a ir al capítulo 1 del Génesis. Vamos a repasar este capítulo que creo que se usa poco en las predicaciones. Queremos encontrarnos con Dios y para poder valorar la paternidad de Dios, que Dios es mi Padre, primero valoremos qué significa Dios. Señoras, pídanle la gracia hoy al Espíritu Santo. Ayúdame a asombrarme, sorprenderme. En primer lugar, de que algo que damos por hecho, ¿no? La existencia de Dios, y Dios es Dios, y que tú estás con Él. Si ahora mismo le tuviera que preguntar aquí a las señoras, es tan difícil esta pregunta hoy en día, ¿qué persona en el mundo ahora mismo sería una persona importante a la que más quisieras conocer? Y que a lo mejor, o sea, no sé, a la que más estarías dispuesta casi, entiéndame bien la pregunta, o sea, la frase, hacer lo que sea, ¿no? Obviamente dentro de los medios lícitos, ¿verdad? Pero para conocer a esta persona, porque es una persona importante y lo que me encantaría, pues no sé, yo pienso, por ejemplo, a mí me encantaría el Papa Francisco, yo, o sea, lo admiro mucho y es el Papa y lo pude ver de lejos cuando estuve en Roma, algún día lo vi pasar así, o 2 o 3, pero nunca he podido saludarlo, pero aunque es solo un ser humano, pero es una persona que para mí, no sé, a lo mejor ustedes pueden pensar, no sé, otro, pero piensa esa persona. Bueno, yo les digo una cosa, sea quien sea que ustedes puedan pensar, Dios es más importante. Y ustedes están con Dios. Y Él quiere que ustedes estén aquí. Es un grupo selecto, ¿eh? Piensen ahora mismo en el mundo. Hay aproximadamente, ¿cuántos son? 7,000 millones de personas en el mundo, aproximadamente. 7,000 millones de personas creo que hay en el mundo. Más de 7,000. ¿Ya para 8? 8,000 millones de personas en el mundo. Bueno, ok. ¿Cuántas personas en el mundo están ahora mismo delante de Dios? Y ustedes están delante de Dios. Qué privilegiadas. ¿Y quién es Dios? Dice el Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esta frase, Génesis 1, 1.
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esto significa que Dios ya existía. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Dios es Dios. El principio es cuando comienza a existir todo lo que no es Dios, porque Él lo crea. O sea, el más importante de todos, o sea, ya sé que es redundante, pero dejémonos sorprender, señoras, están delante de Dios. El Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe. Ahora vamos a ver qué significa esto también. Queremos profundizar. A mí me sorprende cómo nosotros, gracias a la presencia de Jesús entre nosotros desde el momento en que se hizo hijo, mañana hablaremos del hijo, mañana hablaremos del amor del hijo. Mañana tiene su día más propiamente nuestro Señor. Pero antes de que Él nos revelara la cercanía de Dios, la cercanía de un Dios que se hace. Mañana hablaremos del hijo, pero era pensar de Dios. Ustedes saben que los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios. Que Moisés haya ido al monte Sinaí y haya visto a Dios era considerado algo insólito. Los judíos pensaban que si tú te acercabas a Dios, te morías por la trascendencia de Dios. Se consideraba la trascendencia de Dios, un Dios que supera todo lo que hay aquí, porque todo lo que hay aquí es creado y Él es el creador. Todo lo crea y todo lo mantiene en la existencia. Y estas no son ideas solo de los que creemos en el Dios de los hebreos, en el Dios de los judíos. Todas las culturas, a mí me impresiona, por ejemplo, las culturas de aquí de Mesoamérica, nuestros queridos aztecas, ¿no? que pues ahí tenemos nuestras raíces en nuestro querido México. Y ellos creían en Dios y dioses y creían en esa trascendencia, pero o sea, ¿qué movía a estas personas a tener una conciencia tan clara de, para ellos, a su manera, muy limitada, muy dada a errores? Porque luego, claro, era como ellos se lo imaginaban, era como ellos pensaban, pero o sea, el hecho de, no sé si ustedes han pensado esto, el hecho de que ofrecían esos sacrificios humanos, el hecho de que los que jugaban en esos partidos de pelota, el premio del que ganaba era que te pudieran sacrificar a Dios. Ok, tenían una visión equivocada de lo que era agradar a ese Dios. Qué bueno que vino Jesucristo a purificarnos, que es un Dios amor. Pero, ¿qué era para ellos Dios? Que su misma vida era el mejor regalo que le podían ofrecer a Él. Y creo que en nuestros tiempos hemos ganado mucho en tener ese trato familiar, cercano, directo con Dios, pero a lo mejor sí hemos perdido un poquito el sentido de la trascendencia de Dios, de la magnitud de Dios, de quién es Dios. El que desde el principio ya existía. El que trajo todo a la existencia. Entonces vamos a repasar con ese estupor. Vamos a seguir el libro del Génesis y vamos a imaginarnos, señoras, yo les invito en el tiempo que les voy a dejar para rezar, que ya les dije, les prometo que sí les voy a dar tiempo para rezar, porque tienen que dejar que Dios mismo les hable de estas cosas. Y hoy estamos contemplando quién es ese Dios para valorar después que además es mi Padre. Entonces vamos a detenernos un ratito. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, y la oscuridad por encima del abismo,
y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En ese segundo versículo se manifiesta también ya el Espíritu Santo, ese viento que aleteaba. Está presente ya el Padre desde el primer versículo del Génesis. Al principio creó Dios, y cuando se habla de ese Dios que crea, es el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y un viento le estaba dando forma, estaba ordenando todo lo que estaba siendo creado. Ese es el Espíritu Santo, creador, que también hemos invocado. Y dijo Dios, versículo 3, y en ese dijo Dios se está manifestando su palabra. ¿Y quién es la palabra? La segunda persona de la Trinidad. En el primero, segundo y tercer versículo del Génesis se están manifestando ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De forma velada. Hasta que no venga Jesucristo no lo vamos a ver claramente. Pero desde el inicio está Dios que se está manifestando como Trinidad de forma velada, pero ahí está. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Imagínense, este es Dios que para él basta decirlo y se hace. Y se crea de la nada. Exista este árbol, ¡pum! Existe. Existan las estrellas, ¡pum! Existe. Existe, ¡pum! Existe. Solo Dios puede hacer esto. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y apartó la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Y atardeció y amaneció, día primero. Aquí también vemos un Dios que parece que no tiene prisa. Así es Dios. Aprendemos a conocer a Dios a través de cómo también va creando. Él lleva su ritmo. Nosotros a veces somos impacientes ante Dios. Queremos que las cosas se nos den ya. Dios lleva su ritmo. A mí me sorprende, por ejemplo, el hecho que les acabo de comentar hace ratito, que el universo tenga miles y miles de millones de años. No los podemos ni contar. Y que el género humano apenas apareció hace aproximadamente 200,000. ¿Y qué pasaba en todo este universo cuando todavía no existían los seres humanos? El Señor continuando su obra. Él lleva su ritmo. Y parte de lo que le estamos pidiendo hoy, la gracia no solamente de encontrarnos con ese amor de Dios, Padre, Creador y Padre, es mi Creador y es mi Padre. Es, Señor, y ayúdame a dejarme querer como tú me quieres querer. No tanto como a veces yo quiero que tú me quieras. A creer, a confiar en tu amor, que es sabio, y que el primero que busca mi bien eres tú, siempre, aunque a veces yo no me dé cuenta. Y eso es muy importante. Por eso, pero sigamos considerando la persona de ese Dios creador. Segundo día, hay una progresión. ¿Pudo haber creado todo así, fácil de la nada? Sí, es Dios. No, poco a poco. Poco a poco. Y en esto estamos todavía. Poco a poco. Él tiene su ritmo. Él es paciente. Y dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que les aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas por debajo del firmamento de las aguas por encima del firmamento, y ya se fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y atardeció y amaneció, día segundo. Cielo. Aquí estamos hablando, el Génesis también, no tratemos de interpretarlo literalmente, es un lenguaje
mítico, simbólico, pero lleno de verdad. Lleno de verdad. Pero esta palabra cielo abarca no solo firmamento, todo lo que es el mundo, el universo. Ustedes saben, por ejemplo, que nuestra galaxia, es un dato que yo ya les he dado cuando algún trido, pero a mí me encantan estos datos para quien les gusta un poquito más la ciencia, porque nos ayuda a entender la magnitud de Dios. Nuestro sistema solar gira en torno a una estrella, que es el Sol. Una, que ni siquiera es de las más potentes. Pero para que se den una idea, esto es para que entiendan la magnitud de Dios, para que se sorprendan de la magnitud de Dios. Por aquí tengo el dato de la temperatura que hay en esta estrellita que es la nuestra, que es el Sol. Que si nos quedamos demasiado tiempo nos quemamos cuando estamos allá afuera, sobre todo en verano. Dice aquí, la temperatura del Sol es de 6,000 grados en la superficie y de 50 millones de grados en el interior. ¿Quién aguanta esa temperatura? Ese Sol, que es nuestra estrella, es una de aproximadamente 300,000 millones de estrellas que hay solo en nuestra galaxia. 300,000 millones de estrellas solo en lo que es nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y los descubrimientos desde los años 90 con el Hubble, con el telescopio espacial, nos están demostrando y cada vez más que en el universo hay millones y millones de galaxias. Y si cada galaxia tiene 200,000, 300,000 millones de estrellas, aprox, y cada estrella, la nuestra es de las pequeñas, imagínense en dónde estoy y quién hizo todo esto. Dios. Y tú estás con Dios hoy. Y no solo hoy. El creador del cielo y de la tierra. Y esas son las realidades, digamos, materiales. Pero es que ese cielo es lo visible y lo invisible, como dice nuestro credo. Entonces ese Dios también crea ángeles, arcángeles, querubines y serafines, tronos, dominaciones, principados y potestades, todas las realidades celestiales, todo el mundo espiritual y todo el mundo material, el cielo y la tierra. Cuando escuchen cielo y tierra, no solamente piensen en el cielo material, que es muy bonito y se ve muy azul, y el cielo y la tierra, que es donde estamos nosotros. Es también una manera de decir en el Génesis todo lo visible y todo lo invisible, como también decimos en el credo. Y el que crea todo es Dios. Y lo crea diciéndolo a través de su palabra. Quiero que existas. Quiero que existas. Y podrían seguir ustedes así contemplando. Es una manera de pasar el tiempo que les voy a dar ahora mismo en la oración. Si te ayuda a sorprenderte de quién es Dios, y eso es lo que le estamos pidiendo esta mañana. Ayúdame a reconocer quién eres tú para agradecer que estoy contigo. Y esta es una manera de pasar esta mañana. Y pueden seguir y cómo va creando y ve todo y todo es bueno. Cuando Dios crea, todo lo crea bueno. En filosofía dirán bueno, verdadero y bello. Como propiedades que son propias de todo lo que existe, de todo lo que Dios crea es bueno, es verdadero y bello. Todo. Todo. Luego venimos nosotros y como que lo desajustamos un poco. Pero Él lo que crea, lo crea bueno, verdadero y bello. Y para siempre, en el orden de lo espiritual, para siempre. En el orden material ya hablaremos, más o menos. Y podrían ustedes seguir. Y dijo Dios, acumúlese las aguas por debajo del firmamento y solo en conjunto déjese ver lo seco. Y así fue, llamó Dios a lo seco tierra y conjunto de las aguas las llamó mar.
Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den frutos según su especie, con su semilla dentro de la tierra. Y empieza a existir el mundo material, y dentro del mundo material el mundo mineral, y luego el mundo vegetal, y la vida en sus mínimas expresiones, y empieza a existir esa vida. Yo no sé, algunos datos para que se sorprendan. Ustedes saben, según este documento que me traje yo de España hace muchos años, ustedes saben cuántas especies, por ejemplo, de aves hay. Pajaritos, aves. Según este documento que tengo aquí, hay 15,000 especies de aves conocidas. 15,000. ¿Por qué tantas? Esta es la generosidad de Dios. Cuando Dios crea, Él no anda ahí calculando. O sea, es como la explosión que hay en la creación, como lo que hay en el universo. 300,000 millones de estrellas, ¡buah!, solo en una galaxia, y millones de galaxias, ¡buah!. Así es Dios. Y esta magnanimidad de Dios en la creación es reflejo de quién es Él. Es reflejo del amor con el que Él crea. Su amor es un amor generoso, es un amor desbordante. La creación nos está revelando quién es Él y cómo es Él. ¿Ustedes saben que existen más de 100,000 especies de mariposas? Vale, yo con 3 o 4 tendría, pues son 100,000. Para que cada vez que veas una diferente digas, esta es una señal de lo mucho que Dios me quiere. ¿Ustedes saben que hay más de 40,000 especies de orquídeas? 40,000, según este documento. A mí me parecen demasiadas. O sea, 40,000. Me imagino que todas las posibles combinaciones de colores, no lo sé. 40,000. Padre, yo con 3 o 4, yo con eso ya tengo. Pues Dios te dice, te quiero dar 40,000. Porque te quiero. O sea, la magnitud de Dios al que nos acostumbramos, gracias a que estamos pues ya acostumbrados a estar con Él. Cuando estamos acostumbrados a estar con Él, pues nos acostumbramos a estar con Él. Entonces, pues estoy con Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? Es impresionante, señoras. Y podríamos hablar lo mismo del microcosmos, o sea, todo el mundo molecular, atómico, subatómico, o sea, es una cosa, hay una perfección, hay un orden en lo más microscópico como en lo más macroscópico. ¿Quién hizo todo esto? El ADN famoso, que no se conocía hace pocos años, ¿no? O sea, poco se conocía. O sea, toda la perfección de la información genética que determina la identidad de una persona y que esa identidad la tiene para siempre. Todo, todo. O sea, ayer estaba con mis papás, estábamos viendo un documental. Son buenísimos. Esta de las series Nova que salen en PBS, ¿no? De televisión pública de Estados Unidos. Son buenísimos estos documentales. Pues es Dios creador. Y había una parte, estaban hablando de otras cosas, de los papiros, que es otro tema, que se acaban de encontrar unos papiros en el Mar Muerto impresionantes, ¿no? Y de Biblias antiguas que están ahí, pero bueno, ese es otro tema. La Biblia que estamos contemplando hoy, ¿no? Documentos que están logrando con nuevas tecnologías identificar más fácilmente a qué textos corresponden, pero había otra parte que estaban hablando de los árboles. Ustedes saben que los árboles que no tienen mente, no tienen espíritu, pero son seres vivos. Tienen ellos debajo de la tierra, hay una red, literalmente, el científico le llamaba el World Wood Web, ¿no? La red de árboles de madera, ¿no? O sea,
De tal manera que los árboles más viejos, que son los más fuertes, comparten sus nutrientes con los arbolitos que están al lado, e identifican a través de las raíces y de una serie de sustancias y de cosas que se dan entre bioquímicamente abajo de la tierra, identifican quién le falta, quién le sobra, comparten. Yo digo, ¿what? ¿Quién creó esto? Dios. ¿Quién diseñó esto? Dios. ¿Alguien sabe quién diseñó el árbol? ¿Alguien sabe quién diseñó el agua? Sin el agua no habría vida. ¿Alguien sabe quién diseñó el sistema solar para que sea perfecto en sus órbitas? Dios. ¿Quién diseñó el átomo? ¿Quién diseñó los protones, el ADN, las estructuras moleculares, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso? Dios. Y tú estás con Dios. Sí, señoras, tenemos que dejar que se nos caigan las escamas de los ojos para reconocer quién es ese Dios que además, como principal atributo, quiere ser mi Padre. Es mi Padre y quiere que yo lo reconozca como mi Padre. Y este es el paso que vamos a dar, sobre todo en la segunda parte, esa relación más personal con ese Padre. Pero les quiero dejar esta primera parte, aunque sea un poquito más abstracta, aunque sea un poquito más árida, pero para que se sorprendan de la magnitud de Dios. Dice el catecismo: el catecismo habla en la primera parte cómo Dios crea. En el número 296, Dios crea de la nada originalmente. No había nada. Número 296 del catecismo: creemos que Dios no necesita nada preexistente. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Si hubiese algo preexistente, sería Dios. Y Dios hay uno. Y ese Dios no necesita nada más que decir: quiero que existas. Y Dios no necesitaba que existiera nada. En su eternidad, en esa comunión de personas en el amor que es la Santísima Trinidad, es perfecto. Es amor. No le falta nada. Pero quiso. No hago esto porque tengo que hacerlo, hago porque quiero. Quiero que exista, y quiero que exista, y quiero que exista. Y así va creando y creando y creando, y de una materia que él crea, de ahí sí se va transformando y va trayendo otras cosas a la existencia. Y dice el catecismo que, realizada la creación, Dios no abandona a su criatura. Hay unas corrientes de pensamiento, sobre todo a partir de la Ilustración, ese periodo como de emancipación que se dio en nuestra historia de la humanidad, en el que de repente el ser humano dice: no, yo a Dios no lo necesito. El hombre al centro. El hombre puede con todo. ¿Para qué queremos a Dios? Entonces, en ese tiempo de mucho pensamiento filosófico, de muchas corrientes que dieron lugar, pues, a un desarrollo más pronunciado del ateísmo, que todavía seguimos acarreando. Pero había personas que eran un poquito más como sinceras consigo mismo, decían: bueno, a ver, ok, alguien tuvo que haber creado esto. Una corriente que se llama el deísmo. Pero que el que creó todo esto se siga acordando de nosotros, nada, eso no lo creo. Entonces llegaban por lo menos a eso, a reconocer que tenía que haber algo, lo que Aristóteles llamaba desde antes de Jesucristo un motor inmóvil,
un primer principio de todo lo que existe. Entonces la gente que tiene, pues creo, una sinceridad de decir, alguien tiene que ver, esto no puede haber creado, esto no pudo haber aparecido aquí de repente, o sea, ¿quién hizo esto? Pues, bueno, pues Dios. Ok, pero que ese Dios se interese por mí, no, eso no. Bueno, pues a lo mejor fruto de las experiencias que tuvieron ellos de pequeños o de la formación que recibieron. El catecismo dice, no, realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. Número 301. No solo le da el ser, o sea, y lo trae a la existencia, sino que lo mantiene en la existencia. Le da el obrar, lo lleva a su término, lo acompaña en toda su existencia. Señoras, el día que Dios deje de pensar en nosotros, dejamos de existir. Eso significa que Dios piensa en ti siempre, porque si Él deja de pensar en ti, dejas de existir. Nosotros sí que dejamos de pensar en Él. No, después, preguntas después mejor, ¿ok? En particular. Y Dios es Dios. Y no deja de pensar en ti. Y no deja de querer que existas. Quiero que existas. Y por eso, señoras, y aquí les voy a dejar, antes, ya llega el momento en que ya les voy a dejar el tiempo para rezar. Pero para personalizar este momento de la creación, y siguiendo con el capítulo 1 del Génesis, y sigue, ¿no? Y haya luceros en el firmamento celeste para apartarse el día de la noche. Y bullan las aguas, animales vivientes, y aparecen los animales y todas las especies, las mariposas y todo, las orquídeas y todo lo que hemos hablado de las miles de especies que hay, de algo que diríamos, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¡Qué despilfarro! Y llega el momento del versículo 26 del capítulo 1, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. En ningún momento ha pronunciado Dios así las cosas. Esto es Génesis, esto es revelación. Crea el mundo, crea el cielo, crea las estrellas, crea los firmamentos, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal. Pero cuando llega el ser humano, se detiene. Y en ese momento, es como un momento solemne en la creación, esto que sucedió hace aproximadamente 200,000 años, después de miles y miles de millones de años de que ya llevaba tiempo creando y manteniendo en la creación, preparando, como dice San Juan de la Cruz, el palacio para la esposa. San Juan de la Cruz, que es un poeta y un enamorado, considera que toda la creación, todo el mundo es el palacio que Dios va creando para ¿quién? Para la esposa, y la esposa eres tú. Así es San Juan de la Cruz. Y dijo, hagamos, plural, Trinidad, al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y todas las alimañas terrestres, y todos los reptiles que raptan por la tierra. Creó Dios, pues, al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó desde el principio. Complementariedad en una misma especie, imagen y semejanza de la complementariedad de personas en el amor, que es el mismo Dios. Dios, que es comunión de personas en el amor, complementariedad de personas en el amor, crea desde el principio al ser humano, a la criatura que más se le ha de parecer y a la que más ha de amar. Y la crea con esa capacidad desde el principio de que también forme una comunión de personas en el amor. Por eso, y no es el tema de hoy, pero por eso cuando más nos parecemos a Dios, no es cuando yo estoy con Dios, es cuando nosotros estamos con Dios, el nosotros, ¿no? Ese nosotros, como estamos viendo en los círculos, es en primer lugar la familia.
cuando más me desarrollo como persona, es cuando vivo la complementariedad en el amor. Cuando me doy a otro y cuando recibo de otro ese amor. Y eso es cuando más me parezco al Dios que me creó, porque Dios es así. Y ese momento cuando Dios dijo, quiero, y casi, no, sin el casi, todo lo que se ha ido creando y preparando es para ti. Y para que todo lo que está creado te hable a ti de lo mucho que te quiero. Porque lo que quiero es que estés conmigo. Y esto es el Génesis, pero antes de darles este tiempo, quiero que contemplen, y ahí les voy a dejar, y esto va a ser difícil a lo mejor, no lo sé, pero va a ser bonito, porque aquí está Dios y Él es el primero que les quiere dar esta gracia. Quiero que contemplen con un pasaje que les voy a dar, pero este es el tema, después de todo lo que hemos hablado, de quién es Dios y este Dios creador y cómo crea, quiero que contemplen ese momento, ese instante en el que Dios te creó a ti. En el que comenzaste a venir a la existencia. Y comenzaste a existir en parte por el amor entre tu papá y tu mamá, un amor limitado, un amor frágil, un amor humano, un amor débil, pero un amor, y porque Dios quiso, porque como explicamos el otro día aquí en los círculos, en el momento en el que la información genética del hombre y de la mujer se fusionan y se crea un nuevo ADN, en ese momento Dios crea de la nada tu alma y la infunde en esa materia para que comiences a existir en cuerpo y alma, aunque solo sea un par de celulitas todavía. Y ahí empiezas a existir. Y desde ese momento empezaste a existir, y desde ese momento y para siempre, porque eres eterna. Y desde que comenzaste a existir, Dios dice, quiero que existas. Y para que puedan imaginarse esto y lo personalicen, les invito a irse al capítulo 1 del profeta Jeremías. Capítulo 1 del profeta Jeremías. Y con esto les voy a dejar, con Jesús. Les introduzco este pasaje. Jeremías 1. Este es el diálogo que tiene Yahvé Dios con el profeta Jeremías, y les invito a pasar al versículo 4. Jeremías 1, 4. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. Antes de haberte formado, yo en el vientre, no está diciendo antes de que tú aparecieras en el vientre de tu mamá, porque ellos y tu papá quisieron, y yo pues dije, ok, está bien. No, no. O sea, yo estaba esperando ese momento en que tu papá y tu mamá colaboraran para que yo te pudiera traer a la existencia. Y desde ese momento yo ya tengo un sueño de lo que tú estás llamada a hacer. Ese es el sueño de Dios. Y en el caso del profeta Jeremías, yo desde ese momento ya te tenía consagrado, y yo desde ese momento ya te había pensado para que fueras mi profeta. Y a ustedes, pues yo ya tenía pensada para que fueras esa madre de familia, y las que tienen la suerte de serlo ya que abuelita, y para que seas esa persona importante en la vida yo ya tenía, y sigo con el sueño de lo que estoy queriendo desde siempre para ti, porque no dejo de pensar en ti. Como les dije, si dejara de pensar en ustedes y en mí, dejaríamos de existir. Imagínense, esto fue el caso de Jeremías. Pero contemplen, imagínense cuando ustedes vinieron a la existencia.
yo así como que echando cuentas para atrás, ¿no? Porque pues 9 meses antes del cumpleaños, aprox, ¿no? Yo, o sea, con toda probabilidad, o sea, verano del 68, cuando yo vine a la existencia. Cuando de repente este buen Dios dijo, quiero que existas. Quiero que exista. Entonces, ustedes mismas contemplen ese momento y véanlo como algo verdadero, bueno y bello, porque así te mira Dios, tu creador. Y desde el momento que vienes a la existencia, no deja de mirarte. Y todo este mundo y todo este universo es el palacio en el que Él quiere encontrarse contigo. Y es lo que Él está preparando desde siempre para ti. Encuéntrense con este Dios esta mañana. Entonces, ahora sí, ya les dejo un ratito para que Él les hable. Aquí está el Padre, ¿eh? A través del Hijo, el Hijo revela al Padre. Pero yo sé que cuando está Jesús delante, la tentación es hablarle a Jesús. Pero, ok, háblenle a Jesús, pero diga, Jesús, Señor, muéstrame al Padre hoy esta mañana. Enséñame el amor del Padre. Déjame abrazar por el amor del Padre esta mañana. Y Él es el primero, dice, no sabes las ganas que tengo de que conozcas a mi Padre porque también es tu Padre. Ok, ahí les dejo. Entonces les voy a dar media hora. Tienen tiempo. Ojalá les podía dejar más, pero media hora, y dentro de media hora nos volvemos a ver aquí. Son las 10:06, pues a las 10:36, 35, 36, nos volvemos a ver aquí para continuar. ¿Ok? Pues les dejo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que sea. Reposo en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia, sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú.
soy débil, me das la gracia.